Muy buenos días. Este es tu programa Una luz en la oscuridad. Palabra de Dios para las naciones. Porque por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Continuamos, mis carísimos oyentes, en esta nuestra serie Precedentes. Y vamos a ver hoy al hombre primero, al primer Adán, y claro, en contraste con el otro precedente que es el de el segundo Adán. Esto está muy bien detallado por la Escritura en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 5, a partir del verso 12, donde se nos dice pues que el pecado entró en el mundo a causa de este primer hombre, Adán, mientras que la justicia entró en el mundo a causa de Cristo, el segundo Adán. A través del pecado de Adán, que es la cabeza federal de la especie humana, pues entró en razón de que él fue el primero que pecó, pues la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Pero Cristo trajo consigo la vida y al ponernos en él por la fe, pues recibimos de parte de él lo contrario al pecado, que es la justicia. Es necesario ver que en razón de esa desobediencia, pues vinimos nosotros a ser, como también lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, el capítulo número 2, pues vinimos a estar muertos en delitos y pecados, y también vinimos a estar en la clasificación de hijos de ira, hijos de desobediencia. Pero en razón de la perfecta obediencia de Cristo, pues podemos venir a ser precisamente justificados, herederos de la justicia, y tener como don pues la vida eterna. Qué contrastes tan maravillosos, ¿verdad? Se nos declara también que en razón de la transgresión de este primer hombre, la desobediencia de este primer hombre, nosotros, claro, pues vinimos a echarnos a perder, y tiene el ser humano por naturaleza, pues esa naturaleza, valga la redundancia, que tiende siempre al pecado. Una que es tan obstinada y rebelde que, como lo explica el apóstol San Pablo en esta misma carta a los Romanos, el capítulo 8, pues no se sujeta a Dios ni tampoco puede. Pero en razón de la perfecta obediencia de Cristo, al ser en él justificados, pues podemos recibir
ser hechos participantes de la naturaleza de Dios y por ende, pues venir a ser hijos de Dios. No hijos de ira, que es como se deriva por naturaleza al estar en Adán, contrastado con lo que pues venimos a hacer en Cristo, como lo explica el apóstol San Juan en el Evangelio de la primera carta. Dice: a los que le reciben, a los que creen en su nombre, pues les ha sido dada potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hay que hacer aquí también la nota de que si bien en Adán todos nos echamos a perder por desobedientes, pues al ponernos en Cristo, pues podemos venir a descubrir cómo de verdad se puede ser obediente. También se nos contrasta que en razón de esa transgresión de este primer hombre, de Adán, pues reinó la muerte, pero en razón de la justicia y la obediencia perfecta de Cristo, pues comenzó el reinado de la vida. Y por esa transgresión de uno, de Adán, pues vino la condenación a todos los hombres, pero en razón de la justicia, de la perfecta obediencia de Cristo, pues vino para todos los hombres la oportunidad de la justificación de vida, de tal manera que quien se pone en Cristo, pues ya no tiene el riesgo de la condenación encima, porque, como bien se dice, el que en él cree no es condenado. Y también se afirma de manera categórica para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y como también se dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, notad, también en razón de esa desobediencia y transgresión de este primer hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, pero en razón de la obediencia y la justicia perfecta de Cristo, los que en él crean, muchos, pues al creer en él podemos ser constituidos justos. ¿Cómo te parece? Y hay que entender también, como se nos informa acá, que en razón de la transgresión y la desobediencia de Adán, el pecado comenzó a multiplicarse y vino a sobreabundar. Pero en razón de la obediencia y la justicia de Cristo, la gracia de Dios sobreabundó, dándonos en él a todos la oportunidad de venir a ser hechos pues nuevos criaturas. Es también relacionado con esto, complementándolo, esta otra lista de verdades que el apóstol San Pablo exhibe en la primera carta a los Corintios, el capítulo número 15, donde se nos declara que el primer hombre, el primer Adán, es terrenal, mientras que el segundo Adán, que es Cristo, es celestial. Recordad que para formar al primer hombre, Adán, Dios tomó polvo de la tierra e hizo pues a este primer hombre. Pero Cristo no es del polvo de la tierra, Cristo no es terrenal,
Él es celestial. Este primer hombre, Adán, el desobediente, pues fue precisamente un alma viviente, mientras que Cristo, el segundo Adán, es espíritu vivificante. Extraordinario eso. Y por eso se declara que así como trajimos la imagen del terrenal y por lo tanto terrenales y carnales vinimos a ser, al ponernos por la fe en Cristo, en Él podemos, al ser participantes, de hecho, de su naturaleza divina, pues imagínate, podemos tener la bendición de traer la imagen del celestial y terminar siendo semejantes a él, como bien lo establece también el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses, el capítulo 3, al decir que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial, de donde esperamos también al Salvador nuestro, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la bajeza nuestra, que le damos de Adán, a uno semejante al de la gloria de Cristo, y que tendremos pues su semejanza en todo este aspecto. Por eso, mirad cómo esos dos precedentes están allí establecidos, pero cada uno de nosotros, en razón de la fe en Cristo, pues puede mudarse, cambiarse, trasladarse de Adán, el terrenal, el caído, el desobediente, el injusto, el transgresor, en quien encontramos pues la muerte y la condenación, pues pasarnos a Cristo, en quien tenemos la vida, la justicia, la esperanza y la bendición de ser hechos nuevos. Entonces, notad cómo tenemos ahí esos dos precedentes y en razón de la asociación que con uno o con el otro pues tengamos, va a resultar una serie de consecuencias o funestas, terribles si nos quedamos en Adán, o maravillosas y gloriosas pues si nos ponemos en Cristo. De nuevo, ahí están esos precedentes contrastados y de nuevo, valga la redundancia, pues cada uno de nosotros tiene que elegir en dónde se queda. Si se queda en donde nacemos, claro, en esa genealogía, en esa descendencia de Adán, o nos ponemos en Cristo por la fe en Él y al estar en Él, pues hallamos toda plenitud, como lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses, el capítulo 2, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y por lo tanto, pues al estar en Cristo, el privilegio de venir a ser hechos hijos de Dios y por lo tanto también coherederos con Cristo y herederos de Dios. Cada uno pues decide en dónde se ancla y claro, en razón de eso, pues los resultados que por ende asisten a uno o a otro dependiendo de la ubicación que tengamos. Ahí lo tenemos pues, medita en esto, que tengas un feliz día. Paz de Cristo.